Buenas. Hoy, para empezar todo lo anunciado en el año 2, vamos a empezar con los 30 años de la firma del Tratado de Maastricht, que es lo que pone en funcionamiento la carta oficial del comienzo del larguísimo y acariciado sueño de la Unión Europea. Un sueño que ellos tenían desde Carlomagno, un sueño que ellos empezaron a fraguar desde las cenizas de la Europa atormentada por los resultados terribles de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de 70 millones de muertos y 2 guerras mundiales como la humanidad no ha visto nunca y ojalá nunca vuelva a ver, se sientan y se ponen a pensar que tienen que organizarse de otra manera porque se van a llevar el mundo por delante, y hacen el Pacto del Carbón y del Acero de Schuman y Monnet, que es una forma de repartirse aquello por lo cual antes se guerreaban, que era Alsacia y Lorena, que eran realmente los puntos de conflicto permanentes, y era porque ahí estaba el carbón y el acero. Entonces decidieron más bien hacer un pacto para tener una comunidad en la explotación de esos recursos en lugar de una rivalidad que ya había llegado a extremos inimaginables en la humanidad por andarse peleando una y otra vez por el carbón y el acero, que es el origen de la Unión Europea en 1951. Nosotros hicimos eso en el año 1 y explicamos todo eso. Pero en aquella época estábamos en plena Guerra Fría, y entonces con una Europa dividida, con una Alemania dividida, con 2 grandes potencias tutelares de una geopolítica bipolar como eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, y la mitad de Europa del bloque de los Estados Unidos y la otra mitad del bloque de la Unión Soviética, y un telón de acero hecho literalmente de cantidades de alambres, dividiendo toda Europa desde el Báltico hasta el Trieste, pues no se podía realizar la Unión Europea. Se hizo lo que se pudo mientras tanto, que era crear el mercado común europeo, que era irse agrupando los que pudieran, ¿sí? La Alemania federal, o sea, una parte de las 2 Alemanias, y ahí se fueron metiendo algunos, digamos, y ahí se fue construyendo un proyecto parcial, hasta que ese proyecto pudiera llegar a ser un proyecto que realmente pudiera acuñar a toda Europa, el gran sueño paneuropeo. Entonces, bueno, ahí iban haciendo de a poquitos. Entonces se metía el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grecia entró en 1981, España y Portugal después de superadas las dictaduras de Franco y de Salazar, la Alemania Oriental, del ahogado el sombrero, y del sombrero la cinta, pues van por lo menos un pedacito de Alemania, que eso es mejor que nada. Entonces ahí se le hacía, como intentando crear las bases, por si algún día llegaba la posibilidad histórica de que semejante sueño se pudiera cumplir. La posibilidad histórica llega con la caída del muro de Berlín, porque la caída del muro de Berlín, el derrumbe de toda la influencia soviética sobre los países de Europa del Este a partir de la decisión de Mikhail Gorbachev de poner fin a la carrera armamentista, de no seguir interviniendo en las decisiones del futuro político de los países de la antigua cortina de hierro, como se les conoció durante los 48 años de la Guerra Fría, la reunificación alemana como punto central, fundamental, pilar de la Unión Europea, porque no podía haber una Europa unida con una Alemania dividida, porque finalmente el Pacto del Carbón y el Acero es entre Francia y Alemania. Entonces, cuando se reunifica Alemania, las condiciones históricas para poder sacar adelante este proyecto están dadas. Entonces pasó todo eso que lo contamos en el año 9,
Y ya cuando tenemos todo listo para la foto, se ha terminado la Guerra Fría, empieza todo ese acercamiento de los antiguos bloques enemigos y empieza, digamos, una idea diferente del mundo. Y es ahí y en esas condiciones cuando se puede dar el Tratado de Maastricht. Entonces, el Tratado de Maastricht como tal, que es el 7 de febrero de 1992, es un tratado para formalizar y poner en funcionamiento el viejo sueño de una Europa unida. El sueño de una Europa unida implicaba fundamentalmente cerrar heridas de 2 guerras mundiales, cerrar heridas de 48 años de Guerra Fría, cerrar heridas de conflictos gigantescos, porque los europeos cuando se meten en conflictos a una escala muy grande, y la idea es que ellos empezaron a temer a sus propios demonios, ¿no? Cuando se metían en las guerras napoleónicas o en la Gran Guerra del Norte o en la Guerra de los 30 años o en la Guerra de los 100 años, o sea, no, es que nosotros somos unos salvajes para las guerras, mejor no las hagamos. Mejor tratemos de encontrar órdenes históricos que nos prevengan para tener grandes conflictos, porque los conflictos una vez que se nos instalan nos cuesta mucho trabajo manejarlos. Entonces la Unión Europea es un pacto de esperanza y es un pacto de apuesta a una armonía geopolítica y también la creación de un bloque geopolítico fuerte para tener una presencia en el mundo que está cambiando de escenarios, teniendo en cuenta que la Unión Soviética ya no era la segunda potencia del planeta, que ya no era un mundo bipolar, sino un mundo multipolar. Entonces también se vuelve una oportunidad histórica para que la Unión Europea tenga un peso y una figuración geopolítica, teniendo en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se derrumbaron íntegros todos los imperios. Ya se les han derrumbado todos los imperios en la Primera Guerra Mundial con la caída de las águilas, pero después de la Segunda Guerra Mundial viene la descolonización, y es cuando África toma la decisión histórica de descolonizarse de Europa, lo mismo Indochina. Entonces los antiguos imperios, el imperio británico que tenía 1 de cada 5 habitantes como súbdito de la reina Victoria, queda totalmente desmembrado de su antiguo enorme influencia planetaria, y después de la independencia de la India, como decía Churchill, la independencia de la India asestará un golpe brutal a la Gran Bretaña, la convertirá en un país insignificante. Eso decía Churchill de la independencia de la India. Total, se va todo el mundo. Los africanos dicen el amo blanco se va, y se va de todas partes, se va de no solamente de Kenia ni de Tanzania, sino de todas partes, y esa descolonización termina en un proceso profundo, termina sacando a portugueses, franceses, ingleses, alemanes, a todo el combo que estaba allá. Entonces pierden los imperios, pierden sus potencias, pierden su antigua dominación. Y la Unión Europea es una manera de volver a tener un protagonismo en el escenario mundial después de que ellos habían sido los imperios del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Entonces la Unión Europea tiene una cantidad de apuestas altísimas a una nueva forma de vivir el mundo con todos los principios de la Revolución Francesa, con los estados de derecho, con los países miembros habiendo superado sus conflictos, porque nadie podía entrar con un conflicto interno a la Unión Europea, porque era como llevarle la gripa a la Unión Europea. Usted llame el favor y espera que le pase la gripa y no va a traer la gripa para la Unión Europea. Entonces tienen la idea de que se van a reunir en torno a un proyecto económico, porque políticamente todo los divide. Son muy distintos en todo, pues hablan cualquier cantidad de idiomas. Claro, para nosotros que somos latinoamericanos en este podcast, que es que ellos hablan muchos idiomas. Entonces la Unión Europea tenía presidencias rotativas, un montón de lenguas oficiales, una mano de traductores. O sea, eso es engorroso ponerse de acuerdo para la foto, pueblos tan distintos, con tanta variedad de idiomas, con tantas variedades políticas tan diferentes los unos de los otros. Eso es una unión entre diferentes. Entonces lo único que se ponían de acuerdo era en la economía,
Por eso este es un proyecto económico y va a tener como consecuencia de ese proyecto económico una moneda única que va a ser el euro. Y que el euro se convierta en una moneda que tenga un peso mundial. Y en esa medida ellos tener una figuración mundial. Esto no es un proyecto militar. La idea era que no lo fuera porque precisamente se estaban desmontando de todas las guerras. No es que no tengan ejércitos, es que esa no es la prioridad. Básicamente ellos estaban en la OTAN y la OTAN se encargaba más o menos de patrullar el barrio. Entonces es un proyecto económico y la idea es que tengan una serie de acuerdos políticos. Y los acuerdos políticos es que en la instancia jurídica de la Unión Europea está por encima de las instancias jurídicas de cada uno de los pueblos. Hay una subordinación de soberanía para que pueda funcionar la Unión Europea como un gran paraguas por encima de las sombrillitas en donde están contenidos los estados europeos. Por eso es que es un proyecto tan interesante y ese proyecto implica el libre movimiento por toda la Unión Europea, los Eurotrains, los Europases, todo eso implica que hay una sola frontera. Usted llega a una frontera de la Unión Europea y ya no tiene que pasar pasaportes por ningún otro lado porque ya está en la Unión Europea. Le vuelven a pedir algo cuando salga, si usted no es europeo. Si usted es europeo puede andar por todas partes, pedir trabajo en todos lados, tener las becas Erasmus como un recurso académico para toda la juventud. Se creó una juventud europea que ya no era tanto de un país o de otro, la gente podía migrar de un país a otro sin problema porque todos eran europeos. Eso llegó a ser un club bien interesante, pero tiene varios problemas. O sea, estas son las grandes apuestas. Las apuestas son los estados de derecho, las apuestas son los principios más progresistas, las apuestas son un mundo en paz y una paz sobre todo con ellos mismos. Eso es, digamos, como el sueño de la Unión Europea. Nunca se nos puede olvidar que la Unión Europea es un sueño. La idea de los espacios donde usted se puede mover son los espacios del Tratado Schengen. Esos son muchos más países de los que pertenecen a la Unión Europea. Es una zona en la cual usted se puede mover con un mismo documento, es el espacio Schengen. Hay otra cosa que es la zona euro, porque no todos los países de la Unión Europea pertenecen a la zona euro. Ni necesariamente todos están en el espacio Schengen, son tres cosas distintas, pero uno es un tratado de movilización, otro es un tratado económico de moneda y otro es la geografía misma de la Unión Europea. Entonces, la idea es que todo eso se va haciendo, hay subsidiariedad, hay solidaridad, hay un pilar jurídico, hay un pilar económico. Ahora, la Unión Europea se concibe, se sueña en términos de los estados benefactores que se hicieron. Los estados benefactores se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues ya lo tenían los alemanes antes de la guerra, pero los ingleses, cuando dicen que la seguridad social de la cuna hasta la tumba, los estados benefactores son la manera como el Estado garantiza el bienestar de la sociedad. Pero la Unión Europea va a entrar en funcionamiento no en el tiempo de los estados benefactores, va a entrar en funcionamiento en tiempo de los estados neoliberales, cuando se ha desmontado muchos de los estados benefactores. Entonces las condiciones, digamos, económicas son distintas cuando ellos llegan a poder hacer en la Unión Europea a cuando se la soñaron. Y va a haber muchas diferencias de estatus.
Hay gente muy play, una cosa son unas elecciones en Dinamarca y otra lo eran en la España, que en esa época todavía estaba recuperándose económicamente. Entonces hay unos y hay otros. Dentro de la Unión Europea no todos tienen los mismos niveles económicos y eso también generó tensiones y ha generado tensiones. Entonces ellos se ponen todos contentos y hacen su himno, se ponen su bandera. La bandera de la Unión Europea está, usted ve, en todos los países que pertenecen a la Unión, la bandera del Estado Nacional y la bandera de la Unión Europea. Quiere decir que están al mismo nivel. Es un Estado que forma parte de la Unión Europea. Es muy en serio. Digamos, esto es una pertenencia real y tiene una cantidad de implicaciones económicas y tiene una cantidad de implicaciones políticas y todo esto, digamos, se montó un aparato gigantesco que es la Unión Europea que determina todo, la movilidad, la educación, la economía. Entonces les digo, por si un día les ocurre desmontar esto, la desmontada de esto sería realmente aparatosa e involutiva. Y bueno, todo bien, pero entonces empiezan a pasar problemitas. Uno, cuando estábamos en la euforia de la Unión Europea, cuando todo el mundo estaba todo contento con la Unión Europea, estalla la crisis de Yugoslavia y todo el mundo voltea a mirar para otro lado. Y nadie mira el horror de los Balcanes, y nadie mira el genocidio de Bosnia-Herzegovina, y la Unión Europea un poco se hace la de la vista gorda con un conflicto que nunca se iba a repetir en Europa y que se repitió, con un holocausto que no iba a volver a pasar y volvió a pasar. Entonces eso es como una mancha, porque además el conflicto de los Balcanes tiene toda clase de responsabilidades históricas de Europa, pues por los países que se los dividieron, por los países que los reconocieron cuando habían dicho que no los iban a reconocer, una cantidad de cosas, y eso fue pasando casi que de agache para los europeos en medio de la euforia de todo lo que significaba la creación de la Unión Europea. El comienzo del siglo los coge, digamos, con unas buenas perspectivas, pero entonces empiezan a aparecer los problemas. Y a medida que va pasando el siglo, la Unión Europea se va ampliando. Entonces van entrando más y más países y cada uno de estos países va a entrar con unas condiciones y, como le digo, unos entran muy bien y otros no tanto. Los países de la Europa del Este entran en condiciones que muchos de ellos consideran desventajosas, como el caso de Rumanía. A ellos les desmantelan toda la industria porque eso era el armamento del Pacto de Varsovia y los declaran de libre migración por toda Europa, pero los van a discriminar mucho, les desmontan el país y se pueden ir para donde quieran. Por eso no termina de ser un trato chévere. Entonces, y donde quiera que vayan los discriminan, y sobre todo a las poblaciones gitanas, que son la parte importante de la población rumana. O sea, ellos no se van a sentir nunca como tan europeos como los otros. No se van a sentir nunca así como tan queridos, sin embargo los ayudan mucho. Polonia, que es uno de los problemas más claves, Polonia, usted pone el 20% de la plata para una carretera y la Unión Europea se la completa. Y el nivel de carreteras que hay en Polonia es una cosa increíble, y a nivel de infraestructura tenían la posibilidad de tener acceso a una cantidad de proyectos que no los hubieran podido hacer solos. Pero con el tiempo y con todo lo que va a pasar, van a ver menos todo lo que han logrado como países estando en la Unión Europea, y más el tema de los nacionalismos, que se va a volver uno de los problemas graves. Entonces van entrando los demás naciones y todo eso, pero tenemos un tema ahí permanentemente: Turquía. Turquía es un país euroasiático y a partir del momento que hizo la reforma de Atatürk se montó en el tren de los europeos. Y Turquía, lo que pasa es que estuvo en guerra con el corazón de Europa, con el Imperio Austrohúngaro durante 600 años, y eso todavía sigue en la memoria. Ellos tienen un tema con la memoria, y es que no olvidan, en el sentido más negativo de la palabra, la razón por la cual tienen un conflicto con otro pueblo, y siguen dándole a digamos, a un rencor histórico que siempre determina de una u otra manera muchas de sus decisiones. Entonces, Turquía va a entrar a la Unión Europea y lo que hacen es darle largas, decirle que le falta otro papelito. Mientras tanto reciben otro pocotón de países que habían solicitado su entrada tiempo después de Turquía,
hay una cantidad de resistencia que entra en los turcos. Por un lado, Sarkozy, que es de origen húngaro, y los turcos invadieron Hungría durante 150 años. Por otro lado, Grecia, que fue un país que estuvo bajo la dominación turca mucho tiempo. Por otro lado, Austria, que tiene el viejo conflicto de la época del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Entonces, hay países que no están de acuerdo con la entrada de Turquía a la Unión Europea. Turquía es el Islam laico, moderado, deliberante, con el que se podía llegar a acuerdos y entendimientos, pero estos viejos rencores, que pertenecen ya a un pasado remoto en la historia, se atravesaron en la vía de encontrar con la Unión Europea y Turquía una comunidad de intereses más que unos recuerdos históricos que los dividieron en siglos anteriores. Y eso lo manejaron con las patas. Entonces empezaron a pedirles papelitos, fotocopia amplia de la cédula, más o menos. Y Turquía ahí haciendo cola, pero sí les sirve el espacio aéreo. Eso sí les sirve. Les sirve que les reciban los refugiados que Europa no está dispuesta a recibir. Eso sí les sirve. O sea, les sirve para los mandados, pero no para entrar a la Unión Europea. Y eso Turquía lo va a resentir mucho. Hasta que ya deja de interesarles, ¿sí me entiende? Hasta que ya dice, bueno, ¿sabe qué? Mejor dicho, porque ¿qué hacemos? Entonces, cuando estalla la crisis del 2008, en ese momento cambia la perspectiva, porque ya no es tan chévere estar en la Unión Europea con semejante crisis que la hemos descrito varias veces y la describimos en el caso de Islandia. Entonces, pues habíamos contado ya varias veces que se hicieron una serie de inversiones en finca raíz, prestándole a gente que sabían que no podían pagar, y en la primera parte de la deuda se les decía que podían refinanciarla después, y en la segunda parte de la deuda se les hacía una subida muy grande, cosa que garantizaba que no pudieran pagarla. No se les explicó a los compradores de las casas qué significaba eso. Total, de una u otra manera iban a terminar sin el inmueble y el banco iba a terminar sin el retorno de la plata que había prestado, pero el negocio era hacer el préstamo aunque el préstamo no tuviera retorno. Eso se llaman bonos basura, y esos bonos basura se fueron acumulando en paquetes, y esos paquetes se intercambiaron entre un montón de bancos, y como eso no existía y no tenía ningún respaldo real, en un punto se toteó, y cuando eso reventó, generó una crisis económica absolutamente enorme, y una gran cantidad de gente perdió las casas. Y en el caso de los españoles no solamente perdían el inmueble, sino que mantenían la deuda. Entonces terminaban pagando una casa en donde no vivían, y terminaban pagando desde la calle el lugar que no habitaban. Por eso se ahorcaban cuando llegaban a pedirle las casas. Y esto se volvió una cosa realmente grande, y eso se volvió un problema muy grave para Grecia. Grecia maquilló las cifras para entrar a la Unión Europea aconsejada por Goldman Sachs. Y resulta que castigan a Grecia por haber maquillado las cifras y refinancian la banca y no a Grecia. Entonces, esa refinanciación era a costa de la sociedad, a costa de las pensiones, de los salarios, del nivel de vida. La obligada a privatizar el puerto del Pireo, por lo cual se la arrendó durante 52 años a los chinos, y en esas van. Grecia se sintió terriblemente humillada por la crisis, y Grecia es la cuna de Occidente, y es de donde todos se enorgullecen de provenir, y a la hora del té, la estructura de refinanciación a la banca y no a la sociedad le hizo mucho daño a Grecia. También la pasó muy mal Irlanda, muy mal España, muy mal Portugal. Entonces Turquía dijo, bueno, pero tampoco era tan chévere meterse ahí, mira. Turquía, que tenía su valecito del acuerdo de Copenhague, que decía que tenía derecho a aplicar a entrar a la Unión Europea, nunca le hacían valer ese compromiso. Cuando viene la crisis del 2008, Turquía dice, bueno, pues no, nosotros que estamos fuera de eso, porque además no tenemos euro ni nada de eso, vamos a tener una buena recuperación económica porque no tuvimos realmente las consecuencias de la crisis. Ahí le deja de interesar a Turquía meterse en la Unión Europea, y el sentimiento de frustración de no haber entrado allá es lo que va a capitalizar, entre otras muchas cosas, Erdogan.
Erdogan lo que quiere es una Turquía muchísimo más islamizada y romper el proyecto laico que había creado Atatürk, que era un proyecto totalmente, digamos, afín y compatible con los principios de Europa y de la Unión Europea. Entonces, el asunto con Turquía, todo mal, ahí eso se manejó mal. Angela Merkel, que es, digamos, la mamacita de la Unión Europea, porque su papel ha sido fundamental en los últimos años como pilar, como sostén, como apalancamiento de la Unión Europea, una gestión absolutamente brillante de una mujer que venía de la Alemania del Este y todo. Ella tampoco quería que los turcos entraran porque decía que eso iba a aumentar la migración, y resulta que es que los turcos, recordémoslos, están en Alemania porque los alemanes los invitaron a que las ayudaran a reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos esos emigrantes que están allá son descendientes, muchos, de gente que los europeos llevaron para que les reconstruyeran Europa. Y en el caso de Inglaterra, pues eso sí es muchísimo más grave, porque toda la gente de las colonias llegaron en la Windsor Generation, que llegaban por mar a reconstruir, y ahora no les sirven. Y en esa época sí les servían. Entonces, Europa hizo las paces con su propio pasado, pero no hizo las paces con el pasado de toda su relación con el resto del planeta. Esto era un tema entre europeos y solo bailaban entre ellos. Entonces, con todos los demás, cuyos pueblos ellos dividieron, repartieron, como en el caso de África, cuyas economías dejaron ligadas a sus propios bancos, como pasa con 14 países africanos que tienen una economía que depende de una moneda que se imprime en Francia, que es la CFA. Todo, digamos, las consecuencias de toda la brutal colonización que hicieron los europeos no fueron tenidas en cuenta dentro de la Unión Europea, porque era un asunto entre europeos, era el club de ellos. Entonces va a haber crisis de migrantes muy grandes, porque primero, porque pues con la invasión a Irak, con la invasión a Afganistán, con la guerra de Siria, sí, con las dificultades económicas del África, que todavía tiene bancos totalmente ligados a la condición europea, con la destrucción de Libia y el asesinato de Gaddafi. Sí, entonces pues va a haber una oleada de refugiados, y esos refugiados son en una medida una gran consecuencia de la política de los europeos en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, o descendientes de los que fueron a reconstruir ahí, y ellos desconocen la responsabilidad histórica que tienen con esos países y les parece que les van a poner las patas en la alfombra, pero para reconstruir no les parecía eso. Entonces la doble agenda con los emigrantes va a generar una crisis que no solamente va a llevar a Europa a unas profundas divisiones internas, sino que además va a ser el sustento para discursos populistas, fascistas, xenófobos, que van a tener un redil político importante a partir del miedo a la migración. Eso está relacionado con la crisis económica, están de la mano. En la película de La Gran Apuesta, que yo siempre les recomiendo cuando estamos hablando de la crisis del 2008, al final de la película, el personaje que va narrando todo dice, ve, y pensar que al final de todo esto, ninguno de los bancos va a pagar las consecuencias de lo que hizo. Y todo el desastre económico que se va a generar se lo van a atribuir a los emigrantes, y ya les van a terminar echando la culpa a ellos de una crisis que generaron los bancos. Y resulta que eso más o menos ocurre así, porque Europa queda muy sacudida por esa crisis, y cuando llegan los emigrantes, entonces dicen que los emigrantes vienen a quitarles trabajo y oportunidades, se les toma como chivo expiatorio de todo lo que Europa no había solucionado con su propia crisis económica allá adentro en su propia casa. Entonces esto va a hacer que el tema de la migración no solamente sea utilizado como un discurso xenófobo y populista, sino que además divida profundamente a los europeos, porque hay quienes tienen una política de migración y hay quienes tienen otra. Y en el caso, por ejemplo, de los países de Europa del Este como Hungría o como Polonia, la política contra la migración fue cruel. La gente venía huyendo de lo mismo que huye todo el mundo, de las guerras.
Y esto va a tener un contraste muy grande con la forma tan amorosa, solidaria y correcta como han acogido a los refugiados ucranianos ahorita con la guerra. Así como reciben a los ucranianos, así es que se deben tratar los emigrantes, con solidaridad, con respeto, con cariño, pero no, había unas alambradas, las hay todavía, unas alambradas, unas palizadas así gigantescas en la frontera de Polonia donde se moría de frío la gente que venía de las guerras de Siria, y unos brazos abiertos llenos de amor para los ucranianos. Entonces eso nos pone en la disyuntiva de que el tema de los emigrantes no es necesariamente por la migración misma, sino por el país de donde provienen. Porque la razón de la migración es la misma. La guerra, un país que se desbarata, una situación que ya no se hace vivible y que tienen que buscar una oportunidad y un futuro donde oportunidades y futuros haya. Ese es el viejo truco y lo que decía Kant, que como la tierra es redonda, en la medida en que seamos más y caminemos, nos habremos de encontrar. Entonces, porque no hay más, es un solo planeta redondito, entonces caminamos, nos encontramos. Entonces, el tema de la migración se vuelve un tema álgido por la responsabilidad histórica con su propio pasado y por el manejo de imagen y de políticas con respecto a sus propias guerras y a sus propios problemas que no han solucionado. Pero se vuelve un problema para ellos muy grande, por un lado. Por el otro lado, la crisis del 2008 se barrió debajo de la alfombra ahí suavecito, pero eso no se solucionó, sino que dejamos de hablar de eso. Pero los países que quedaron devastados por eso, sí quedaron de todas maneras bastante sacudidos. Turquía dijo, menos mal no me aceptaron porque entonces yo ya no estoy metido en ese rollo y no me toca paliar una crisis de ese tamaño que seguro que me le hubieran acomodado a mí también. Entonces, Angela Merkel va a ser de verdad una figura muy importante porque va a mantener el espíritu de la unión y lo va a mantener con una política, digamos, bastante equilibrada. No así en el caso de Grecia, pero en términos generales ha logrado un equilibrio político durante mucho tiempo. Van entrando más países, porque luego entra en la séptima ampliación, entra Rumania, entra Bulgaria, después entra Croacia, van entrando cada vez más países y esto se va volviendo cada vez más grande. Y en la medida que se va volviendo más grande, también se va volviendo más difícil de manejar. Es un club con muchos más miembros y cada uno de esos miembros tiene sus propias necesidades y no siempre y no de todas formas se puede manejar. Entonces, eso va pasando por un lado. Por el otro lado, con el tema de los emigrantes, va a pasar algo que no se esperaba realmente, o por lo menos no se imaginaban que tuviera el nivel de crisis que generó el Brexit. Y es que la retórica contra los emigrantes empieza a hacer mella en la Gran Bretaña y les hace sentir que ellos se van a llenar de emigrantes por la vía de la libre movilización de la Unión Europea y que los emigrantes lo mismo, que les van a quitar los empleos. Y nota que ellos eran un imperio mundial, planetario, se metieron en todas partes. Entonces resulta que esto empiezan con la idea de que la Unión Europea es más lo que les quita que lo que les da y empieza a haber un montón de rumores que a la hora del té se dieron cuenta que no eran ciertos, que ellos eran los que le debían plata a la Unión Europea y no la Unión Europea a ellos. Y empezó toda esta retórica que los va a llevar a una decisión histórica brutal, salirse de la Unión Europea, el Brexit. Y el Brexit va a ser una cosa complicadísima porque divide a la Gran Bretaña dentro de su propia sociedad. Los jóvenes van a quedar sin una cantidad de oportunidades que tenían de empleo, de movilización, de vivir donde quisieran, de becas, Erasmus, de tener todas las posibilidades que brindaba Europa para ellos. Van a quedar confinados a la isla por una votación a la que no le pararon las suficientes bolas. Toda la nostalgia del antiguo tiempo imperial, ya tanto tiempo atrás en la historia, hace que las viejas generaciones voten por lo que fueron, por la quimera de lo que algún día fueron y no por lo que son.
Entonces, todo lo que había logrado la Unión Europea solucionar en términos de la paz en Irlanda, que fue posible cuando ya no estábamos en un escenario de estados nacionales, sino de la Unión Europea, porque la Unión Europea ayudó a solucionar muchos conflictos que en el punto nacionalista no los podían resolver ellos. Entonces vuelve a ponerse sobre el tapete las fronteras en Irlanda que ya la habían logrado deshacer después de unos acuerdos gigantescos del Viernes Santo. Entonces eso remueve todas las estructuras que ya se habían logrado consolidar. Y entonces la pregunta es si otros se van a retirar de la Unión Europea o no, pero el Brexit es una de las crisis más bravas que ha tenido la Unión Europea, y para los propios británicos pues ha sido una remesón histórica muy grande. Ahí todavía están viendo a ver cómo se vuelven a parar en sus pies. Entonces viene el Brexit, o sea, viene la crisis del 2008, el Brexit, los emigrantes, el tema con Turquía, que siempre fue un tema que no se supo manejar con un criterio distinto a los antiguos rencores históricos o aprehensiones, y que está de por medio toda la relación con el mundo islámico, con los únicos con los que podían tratar a lo bien, que eran los turcos por su carácter laico y moderno. Entonces viene todo eso y aquí empieza, digamos, como los problemas. Luego, cuando venga la pandemia, Europa ya no puede tomar decisiones conjuntas. No las pudo tomar con los emigrantes, no las va a tomar con la pandemia, porque resulta que no se ponen de acuerdo ni en las medidas protocolarias ni en las vacunas. Entonces, el nivel de restricciones que se va a hacer durante la pandemia pasa por encima de los derechos políticos de la población, o sea, el confinamiento, el no poderse mover, el no poderse asociar. Todo eso nos pasó a todos. Y todo eso nos pasó como nos pasó. Pero hay una cantidad de derechos políticos que de una vez quedaron cancelados por un tiempo, y eso no es tan fácil para una sociedad que ha luchado como los europeos han luchado por cada uno de los derechos que tienen. Entonces ellos, hay un momento en que dicen, bueno, ya, o sea, esto se está pasando de un castaño oscuro. Entonces ahí empiezan a haber una serie de debates. Por un lado. Por el otro lado, bueno, que si aceptan estas vacunas, que si no aceptan las otras vacunas, un criterio geopolítico con las vacunas que va a ser también complicado a nivel de ellos y a nivel de su relación con el resto del planeta. Entonces, luego viene pues toda la crisis que va a generar a nivel económico la pandemia y todo lo que van a tener que invertir en los hospitales. Ellos ya habían desmantelado muchos hospitales porque se considera que la enfermedad ya como una crisis social ya no era parte del escenario de nuestro presente. Entonces ya no había muchos hospitales y tocó construirlos, y tocó construir una gran cantidad de infraestructura para poder enfrentar una pandemia que no se había enfrentado desde hacía más de 100 años y que no se esperaba que se pudiera enfrentar. Por el otro lado, pues el tema militar de ellos no era prioritario, porque la idea es que se había hecho la Unión Europea para que el tema militar no fuera prioritario. Eso fue parte de las cosas que trataron de conjurar ellos. Entonces, viene la pandemia, vienen las profundas divisiones que tienen ellos con respecto a cómo manejar la pandemia. O sea, hay un momento en que pasan circunstancias en las cuales ellos ya no tienen la capacidad de acuerdos que tenían cuando arrancaron. Y eso se va a notar mucho. Y por el otro lado, hay temas de amenazas totalitarias, como es el caso de Polonia, que coopta todas las cortes y empieza a gobernar desde un gobierno que quiere saltarse la separación de poderes de Montesquieu, que es una de las bases fundamentales de los estados de derecho. Pero además de eso, también quiere que su constitución esté por encima de las leyes de la Unión Europea. Y eso no se puede, porque todo el mundo ha hecho un acuerdo para entrar en la Unión Europea de que usted tiene que tener subordinación a las decisiones de Bruselas, porque por eso se metió en la Unión Europea. El caso de Hungría, también con Orbán, un personaje de un corte totalitario. Eso es muy grave para la Unión Europea, porque la Unión Europea se hizo para combatir los totalitarismos. ¿Ve? Entonces como que les vuelven a surgir las viejas enfermedades por las cuales la Unión Europea quería hacer el remedio. El populismo va a darle oxígeno a todos estos discursos.
y empieza a crear partidos de ultraderecha que la Unión Europea financia porque toda la estructura de financiación es para todos los partidos. Entonces eso es como cuchillo para su propio pescuezo. ¿Yo qué hago financiando proyectos que van en contra mía? Entonces, de toda esa variante de discursos empieza a surgir una tendencia antieuropeizante y buscando otra vez los estados nacionales y los discursos nacionalistas que van en contra de los discursos de la Unión Europea como comunidad. Eso es una amenaza que tienen ahí y que electoralmente es una cosa que puede llegar a tener consecuencias que todavía no podemos terminar de medir, pero está ahí, porque en la medida en que esos discursos se vayan a dar, pues amenazan la estructura de la Unión Europea en lo político. Entonces, por un lado eso, por el otro lado, bueno, entonces que si las vacunas, que si no las vacunas. Entonces los movimientos antivacunas y los movimientos de las vacunas van a generar profundas divisiones al interior de la Unión Europea, los unos y los otros. Entonces ahí hay otro punto en donde tampoco hay un acuerdo, no tanto europeo como social, porque al interior de las sociedades eso los va a dividir muchísimo. Y bueno, como si no tuviéramos problemas ya a esta hora del relato, tras la invasión a Ucrania. ¡Ay, Dios mío! Entonces la invasión a Ucrania nos pone en el corazón del problema de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque todo empezó por la movilización que hicieron en Ucrania para pertenecer a la Unión Europea. Entonces ellos iban a entrar a la Unión Europea y otros dijeron que no querían entrar a la Unión Europea, y entonces empieza a dividirse Ucrania entre su ascendencia, población y capacidad rusa con su población europea, siendo los rusos, como lo explicamos en el capítulo especial de Ucrania, poblaciones que se llevaron allá durante la rusificación del Imperio zarista y de la antigua Unión Soviética. Entonces la invasión de Rusia a Ucrania pone en jaque a Europa por muchas cosas. Primero, porque vuelve a poner sobre el tapete un tema que ya habían superado, que era el tema del presupuesto militar. Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, no había vuelto a tener ejércitos, se había declarado un país pacifista y había generado una política que, al no tener presupuestos militares, se considera que ese ha sido uno de los pilares del gran desarrollo económico, del enorme proceso de reconstrucción que hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que parte de lo progresista y de lo próspera que es esa sociedad es porque no se gastaba la plata en presupuesto militar. Eso desafortunadamente se está revirtiendo, lo cual es un retroceso histórico lamentable. Por un lado. Por el otro lado, entonces la OTAN, que viene siendo, cada uno de los países está presentando la idea de que ellos tengan artífices de su propia defensa, y que no sea los Estados Unidos a través de la OTAN los encargados de defenderlos como solían hacerlo durante toda la posguerra y aún durante la posguerra fría. O sea, toda la carrera armamentista que se había bajado después de la caída del muro de Berlín se está volviendo a incentivar, y eso siempre va en contra de la humanidad. O sea, cuando la carrera armamentista se incrementa, perdemos los humanos, ¿sí? Entonces perdemos 5-0. 5 la carrera armamentista, 0 la humanidad, porque eso nunca es chévere para ninguno de nosotros, y en lugar de ponernos las pilas para tratar de manejar la amenaza del cambio climático, vamos a volver al viejo truco de agarrarnos entre nosotros en una entropía que denota poca inteligencia de especie. A eso le agregamos la tensión que ha habido con Rusia desde que empezó la era Putin, en la medida en que un proyecto expansionista como el que él está implementando va en contra de los intereses de la Unión Europea, y a la vez la expansión de la Unión Europea a las antiguas repúblicas soviéticas va en contra del proyecto expansionista de Putin. Digamos, ahí hay una contradicción y una confrontación muy grande. Y el tema energético. El tema energético es que ellos dependen, y unos países más que otros, unos países casi completamente, de los recursos energéticos de gas y de petróleo de Rusia. Y reconvertir esto en la mitad de una crisis y en la mitad de una guerra es una situación de emergencia. Entonces, desde la geopolítica hasta los recursos energéticos,
Ambos son problemas gigantes que en este momento está teniendo que enfrentar la Unión Europea. Pero esto le cae a Europa encima. El viejo truco de los enclaves, el problema de los Balcanes era también porque había enclaves de nacionalidades en otras, y aquí hay un enclave ruso en un mundo que quiere ser europeo. Entonces la crisis de Ucrania vuelve a llevar el viejo fantasma de las guerras a Europa, que ellos creerían ya lejano y conjurado con la Unión Europea. La Unión Europea se hizo para que no hubiera más guerras, para que el tema militar no fuera el tema central de ellos. La Unión Europea se hizo para construir otro tipo de mundo, y se hizo con las ideas más progresistas de toda la Ilustración y la Revolución Francesa, y ese sigue siendo su derrotero, pero la realidad es muy complicada muchas veces. Entonces, ¿cómo estarán que decidieron hacer una refundación de la Unión Europea? O sea, volverse a sentar a Alemania y Francia, los fundadores, con el combo y decir: refundemos esto, revisemos los errores, miremos en qué estamos, cómo nos podemos volver a recomponer, cómo volvemos a hacer valer nuestros principios frente a las coyunturas tan difíciles en las que nos encontramos. Y en eso están, viendo a ver cómo le encuentran la comba al palo, por dónde vuelven a retomar el rumbo de los ideales con los que se está cumpliendo este aniversario del Tratado de Maastricht, que dio origen a la Unión Europea en nuestro relato del año 2. Entonces, desde las utopías de una Europa unida, en los tiempos de Carlomagno, en los tiempos de la Comunidad Europea, del carbón y del acero, del Tratado de Roma, del de Copenhague, de todo lo que ellos han intentado para construir una Europa diferente, desde los 30 años del Tratado de Maastricht, que le da concreción y realidad a la Unión Europea, desde sus sueños, sus pesadillas, sus retos, sus problemas y sus transformaciones, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.